Estamos en Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital para descubrir todos los cines colombianos. Hoy lo estamos realizando en un sitio muy bello que queda en la 78 y que se llama Chateau Bistrot. Nuestro tema de hoy, en realidad son dos temas que nos apasionan profundamente, el cine y la literatura. Y los dejo con mis amigos de siempre, con nuestros codirectores Diego Rojas y Augusto Bernal. Augusto. Yo creo que esa relación entre cine y literatura siempre la he calificado como una especie de pecado venial. Todos nacemos con ese pecado y cuando la cometemos se convierte en mortal. No se sabe si hacia el cine o hacia la literatura. Diego. Para nuestro tema de hoy viene una anécdota que ya es legendaria. Algunos se la atribuye y yo quiero seguir a nuestro gran guionista español Rafael Azcona, que cuenta un viejo chiste. Dos cabras en un basurero se están comiendo un rollo de película y una cabra le dice a la que se lo está comiendo: oye, ¿qué tal está? Y la cabra que se lo come dice: no está mal, pero estaba mucho mejor el libro. Muy bien, ahí está. En todo caso, para mí lo que podría decir sobre estas dos artes es que son maneras fantásticas de descubrir el mundo. Los invitamos a que lo hagan con nosotros en este programa. Estamos en Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital con el cual descubrimos todos los cines de Colombia que hoy estamos realizando en el Chateau Bistrot, un sitio muy lindo que queda en la calle 78. Nuestro tema de hoy son dos temas que nos encantan, el cine y la literatura en Colombia. Y para eso tenemos a dos amigos, a dos gestores de la cultura nacional. El primero de ellos lo presento yo y el segundo lo presenta Diego. Por un lado tenemos a Hugo Chaparro. Con Hugo nos conocimos hace años cuando colaborábamos con la revista Kinetoscopio. A Hugo seguramente lo conocen porque es crítico de cine, es crítico musical, porque es escritor de novelas y cuentos. Y bueno, y es una persona extraordinaria. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Diego, y te toca, Miguel. Es un honor para mí presentar a Miguel Torres, dramaturgo, escritor, actor. Yo estaba recordando ahorita una furtiva aparición de Miguel en un clásico de nuestro cine, El Milagro de Sal, del año 58. Es un minero que lamentablemente no sobrevive a un derrumbe y muere en medio de ese socavón, pero Miguel tiene a su haber ser el fundador, el gestor y el alma del Teatro El Local, un grupo que viene trasegando desde los años 70. Dramaturgo, dije, una de sus obras ya es un clásico de la literatura teatral colombiana, Siempre Viva, y es autor de novelas, una muy importante, El crimen del siglo, que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Y la otra también es muy importante. Todas son muy importantes, pero lo que pasa es que quería ser escueto. Las dos siempre vivas. Están bien vivas. Sí. No, la otra novela. La otra es El incendio de abril. sobre el tema del 9 de abril, el incendio de abril. El incendio de abril y El crimen del siglo. Sí. Miguel, muchas gracias. No, Diego, a ti Y muchas ahora, gracias Diego, por la presentación. pusimos a Diego a presentarte porque ahora fuera de cámara decía que había sido uno de los culpables de la corrupción de su mente, que él iba a ser un tipo decente y mira, se dedicó a las artes. Sí, he recibido muchas quejas en ese aspecto de muchísima gente. Muy bien. Nosotros siempre empezamos haciendo un pequeño recuento histórico para el aprendizaje de todos nosotros. ¿Cómo han sido las relaciones, Diego, entre el cine y la literatura en este país? Han sido unas relaciones tormentosas, como deben ser, yo creo. Nosotros comenzamos en nuestra cinematografía mirando los clásicos melodramáticos de nuestra literatura. María, la gran María, fue el primer largo de cine de ficción. Aura las violetas, de Vargas Vila, fue una adaptación del año 24. Obras de teatro de los años 20 del siglo pasado nutrieron películas como Los Muertos, como El amor, el deber y el crimen. Y es una paradoja porque nosotros mirábamos mucho cine europeo, el cine básicamente italiano y francés que llegaba, era un cine con complejo cultural. Como el cine era de alguna manera un arte bastardo de las barracas de ferias, al lado de la mujer barbuda,
pues se le quería dar entidad adaptando grandes obras de la literatura, grandes obras decimonónicas, por ejemplo, un personaje lamentable a mi modo de ver como el señor D'Annunzio, hacía unos novelones a finales del siglo XIX que se adaptaban para unas películas igualmente melodramáticos, y así empezó nuestra ruta. Y desde ahí hasta el sol de hoy, como dicen, ha sido una relación de aveniencias y de desaveniencias, de un diálogo muchas veces trunco de un lado o de otro. Y quiero resaltar en este momento un estudio que el escritor y hombre también muy afecto al cine, César Alzate Vargas, hizo hace más o menos unos 3 o 4 años, que se llama Encuentros entre el cine y la literatura, donde hace un recorrido muy juicioso de lo que ha sido vertido de la literatura colombiana al cine colombiano y lo que se ha hecho en el extranjero. Y César trae dentro del análisis introductorio que hace una estadística que me llama mucho la atención. En términos de largometraje, hasta el año 2004, que se publica el compendio de patrimonio fílmico sobre largometrajes colombianos, solamente el 20% de los largometrajes colombianos habían provenido de la literatura. Igual en un porcentaje sí, es importante. sin cortos, ¿no? Solamente en largometraje. Muy bien, hace muchos años Hugo Chaparro hizo un programa radial con el Ministerio de Cultura, recuerdo que fue interesante porque además era también un recorrido histórico sobre nuestros cines, sobre el cine en general. ¿Tú cómo ves este resumen rápido que realiza Diego Rojas sobre nuestras relaciones? Sí, es una relación tortuosa, pero yo creo que también hay que establecer unas cronologías considerando algo que creo que es muy sintomático del arte en general. Cuando un arte recurre a otros, siente una carencia en su autonomía. Y yo creo que el cine, de alguna manera, como bien lo dijo Diego, empezó buscando el prestigio de la literatura y empezó a averiguar qué tipo de historias podían nutrirla. Y digo carencia en grandes comillas en este sentido, porque a finales del siglo XIX, obviamente, pues el cine que estaba empezando a seducir a su audiencia quería recurrir a los grandes nombres literarios, ¿no? Y Griffith, por ejemplo, entonces utiliza a Tennyson, utiliza a Shakespeare, utiliza a Milton, y entonces toda esa recurrencia sugiere que el arte que está mirando cómo nutrir sus historias y empieza a descubrirse también a través de ese descubrimiento. Y en el caso ya del cine colombiano, pues yo establecería una relación bastante dilatada en el tiempo en cuanto a aprendizaje de un país para representarse a sí mismo en sus ficciones. Y si pensamos que uno de los textos fundacionales es El Carnero, pues que se escribe a mediados del siglo XVII y se publica a finales del siglo XIX, de todas maneras hay un contraste con el cine mucho más elaborado, por decirlo así, en el sentido en que la escritura obviamente no requiere de todo el dinero y el aparataje y la arquitectura del cine, y eso permite que haya un fogueo mucho más cercano a sus propios recursos. Pero cuando empieza el cine en Colombia, pues es un arte muy acomplejado. Es un arte acomplejado como surgió el cine en Latinoamérica con complejos, ¿no? Complejos tecnológicos, complejos culturales, complejos parroquiales, donde la ventana de la pantalla no era simplemente un espacio para proyectar historias, sino una ventana para acercarse al mundo. Y el prestigio a la manera Griffith pues lo buscan los mismos autores, ¿no? Es decir, Velázquez cuando adapta a Madre, pues él mismo adapta la novela con la que él gana un concurso nacional de literatura. Y tiene todo el melodrama y tiene toda la circunstancia emocional de la época. Pero podríamos decirlo hasta hoy en día que el complejo no se ha resuelto de alguna manera, en el sentido en el que la profesionalización, por decirlo así, de la escritura de guiones como otra forma de la literatura también ha sido muy precaria y muy de oportunidades en el momento de la producción. Entonces,
cuando establezco el contraste entre el cine y Freile con el Carnero y sus descendientes, pues buscando dónde están los escritores que pueden nutrir las imágenes de la pantalla. Y es una relación que ha sido así muy tortuosa, como lo dijo Diego, pero es una relación que de todas maneras a futuro puede dar un resultado, me parece, bastante estimulante, ¿no? Cuando se comprenda la autonomía de cada lenguaje, pero en esas autonomías también se crean grandes amistades que se nutren mutuamente, ¿no? Bueno, la pintura también lo hace, buscando el gran relato bíblico, el teatro lo hace, sobre todo ahora, buscando nuevas formas sí, el video, etcétera. Y todas las artes se están vampirizando mutuamente, pero en el caso específico del cine, la relación cine y literatura siempre ha creado una complejidad de desencanto la mayor de las veces. Bueno, ya continuamos con nuestra conversación aquí como en la salita de la casa, seguimos con Miguel. Antes quisiéramos descubrir el cine colombiano desde otro ángulo, lo vamos a hacer con la siguiente entrevista. Mi interés por el cine parte a partir de mi primera película, la que yo vi. Y recuerdo que cuando salí de ella, le pregunté, mami, ¿dónde hacen eso? Y ella me dijo, no sé, mijito, por allá en Estados Unidos. Y yo le dije, bueno, mami, cuando yo sea grande yo quiero hacer eso, ¿no? Recuerdo que mi papá me dijo, mire, el cine, eso en Colombia no existe, nadie lo entiende. Y me dijo, bueno, usted verá cómo lo hace, porque yo no le voy a ayudar para ello. Y 3 meses más tarde, yo estaba en Nueva York y comencé a estudiar cine en New York University. Cuando yo salí de la universidad, era la guerra de Vietnam. Y me llevaron al ejército y me dijeron, o se regresa a Colombia o usted entra a prestar servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pasé 3 años en Europa con el ejército americano como corresponsal de guerra. Estuve en Asia, estuve en África, en Europa, hasta en el Polo Sur, haciendo documentales para Naciones Unidas. Y llegó un momento en que yo quería era hacer películas de ficción, con lo que me había ganado comprar una cámara, lo mejor de ese entonces, una mesa de edición. Estamos hablando de un corto que se llamó La otra cara de mi ciudad, y eso fue lo que me permitió recuperar un dinero y para finalmente hacer mi primera película de largometraje que se llamó Aura o Las Violetas. Gonzalo, ¿aceptas a Aura como a tu esposa? Acepto. Esa película la vieron en Nueva York más de 500,000 de hispanos, y también aquí en Colombia fue muy bien recibida, y de ahí surgió la idea de hacer una película que se llamó Esposos en Vacaciones, que fue mi primera película con el Gordo Benjumea, con Frankie Linero, con Otto Greifenstein, que era un gran actor, y con las actrices del momento, ¿no? que María Eugenia Dávila, estaba Selmira Luzardo, y para mí fue también una súper sorpresa porque el éxito fue arrollador. Y nos inventamos una historia que se llamó Colombian Connection, y de nuevo fue una película que es, mejor dicho, batió todos los récords de taquilla en ese entonces. Hicimos El taxista millonario. Y con esa película igual volvimos a superar todas la taquilla de las películas, esas películas anteriores. El éxito de estas películas llegó a tal punto que cuando yo hice la cuarta con el Gordo Benjumea, el gerente de Cine Colombia me llama y llama a mi productor y nos dice, mira, el éxito de sus películas nos está trayendo muchos problemas, porque ahora el gobierno quiere meterse en nuestro negocio, así que no les vamos a exhibir más películas. Y todo lo que ellos no querían que sucediera fue lo que sucedió, o sea, se creó Focine. Había como un clamor, ¿no? Queremos hacer cine colombiano.
luego hace 4 años retomé ya el cine como productor independiente. Hice la película Entre Sábanas. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Qué? Es una pregunta bien personal. ¿Cómo te llamas? Hoy en día está la televisión que necesita películas, está el cable, está internet, está gente como Netflix, todo eso está necesitando películas. Entonces este es el momento de volver a prender la fábrica, ¿no? Y a comenzar a trabajar. Estamos en Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital que hoy estamos realizando en el Chateau Bistrot. Estamos hablando acerca de las relaciones entre el cine y la literatura en Colombia y tenemos a Hugo Chaparro y a Miguel Torres. Y desde tu punto de vista, lo que ya hemos abordado un poco con Diego y con Hugo, ¿qué opinas de estas relaciones de una manera muy general? Pues aquí se ha recurrido a una palabra que me parece apropiada, que es como una palabra como tempestuosa, como conflictiva. Y sí, a mi entender ha habido es como un matrimonio mal avenido, y es claro, y es normal que así sea. Es como la reunión de dos lenguajes muy distintos, como dos personas casi antagónicas que de pronto se reúnen por un acuerdo para hacer algo en común, como hacer una película de una historia narrada y trasladarla a un lenguaje que es precisamente el lenguaje de la fotografía cinematográfica. Entonces, allí realmente se establecen muchas diferencias porque lo que pasa en la literatura, la relación que existe entre la literatura y el lector, donde hay como una especie de pacto de no agresión, de verosimilitud, de que yo voy a creer en lo que usted me está diciendo y yo voy a completar esa historia que usted me está contando. Si me gusta, obviamente, puede dejar también el libro, pero cuando eso se establece y rueda, se da una comunión muy hermosa, porque aquí lo que ocurre es que cada lector arma la historia, cada lector pone caras, pone características, voces, caracteres, en fin, compone los personajes a su manera, de acuerdo a su sensibilidad, a su cultura, a su compenetración con la literatura y con el libro, y cada lector arma un universo de esa historia propia. En cuanto al cine, toma una novela, entonces ya estamos hablando de otro lenguaje completamente distinto, donde el director de la película, bueno, la película seguramente ha pasado o tiene que haber pasado por la mano de un guionista que ya ha trasladado el lenguaje narrativo a un elemento cinematográfico previo a una filmación que es el guión, pero ya depende del director cómo es que él ve esta novela, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer con esta novela? Primero que todo, lo que hace el director, lo que hace la película, es fotografiar a unos actores con unas caras únicas, unos caracteres, unos ojos, una boca, una voz, que en el libro no existen. Existen narrados, pero no existen fotografiados. Entonces ya allí les da una condición inconfundiblemente única. Y el espectador de cine va y ve una película sacada de un libro y ya tiene, pues, se hace una idea de cómo pudo ser esa novela, si es que la leyó alguna vez, ¿no? Pero ya tiene unas imágenes casi imborrables de una casa, de un espacio, de un cuarto,
de un gesto, de unas manos, de una manera de caminar, en fin, de una batalla, lo que sea. Entonces ahí sí depende mucho del director, la sensibilidad que tenga para poder hacer ese traslado y que resulte verosímil. Yo creo que ha habido encuentros ya no tanto pues a nivel nacional, me parece que son escasos, aunque los hay. Pues a nivel ya internacional sí uno ve el encuentro, por ejemplo, de un encuentro como de Lampedusa con Visconti, el Gato Pardo, y cree que esas dos fuerzas están equiparadas. Son dos grandes maestros, el uno de la narración, el otro del cine. Lo mismo podemos ver en un proceso de Orson Welles sobre Kafka o Kurosawa sobre otros textos. La muerte en Venecia, que es un La clásico. muerte en Venecia de Thomas Visconti. Mann también. Sí. Entonces hay unos encuentros fabulosos. Es como las traducciones, a veces. Se traslada de un lenguaje a otro, de un idioma a otro, y hay veces que la traducción resulta incluso hasta mejor que el original en el idioma. Pero a veces las cosas se malogran, generalmente. Tú ahora utilizaste una expresión que que habíamos escuchado alguna vez en la relación de García Márquez con el cine, e inevitablemente en este tema tenemos que abordar el de las difíciles relaciones entre la literatura de García Márquez y el cine que se ha hecho sobre su obra. ¿Qué opinas tú sobre este tema? Pues es que el problema precisamente con García Márquez es muy complicado, porque es que la desmesura es muy complicada de fotografiar. Sí. Y el ritmo, además de sus palabras. El ritmo, la nada que ver con la foto. verosimilitud que puede establecer el lenguaje de García Márquez con un lector que le cree, por ejemplo, que Remedios la Bella se subió al cielo. Se le ve el cable cuando uno lo fotografía. Entonces, en una película puede que se vea el arnés cuando lo esté elevando, o la credibilidad se pone muy, muy, muy en la cuerda floja ahí. Es muy complicado. O unos pececitos volando, o todo ese mundo del realismo mágico es muy complicado de fotografiar. Es que tú mucho más dijiste- verosímil leyéndolo. Más en la Tú cabeza dijiste que en una la pantalla. clave, y es que a lo que aquí sucede, yo tenía en la mente lo mismo cuando dices matrimonio mal avenido, son dos universos. O sea, la literatura maneja la palabra y lo que llamaríamos imágenes literarias. El cine maneja concretos. Claro. El cine no maneja el árbol, sino ese árbol que estamos mirando. Y yo siempre cuando entramos a discutir este tema de esa desavenencia, pongo un ejemplo muy sencillo que me parece más que ilustrativos. A uno la imagen literaria del comienzo de 100 años de soledad y el río con unas piedras que estaban allí como huevos prehistóricos le suena de una potencia maravillosa. ¿Cómo diablos yo hago para filmar unas piedras en un pinche río que parezcan un huevo prehistórico? No. Por eso es que Me toca ponerle un pterodáctilo aleteando encima. Diego, eso es minimizar el cine, creo muy yo. relativo, ¿no? No, es Porque que de es todas otra maneras cosa. la potencia de artificio del cine puede diferente. recrear cualquier tipo de posibilidades narrativas y esto es un ejemplo de la fragilidad del cine ante otras artes. Hablarlo así, que no se pueden filmar los huevos prehistóricos de 100 años, es considerar que el cine no tiene la capacidad narrativa de hacerlo. Y yo creo que sí, también tiene la posibilidad metafórica y también tiene la posibilidad alegórica y también tiene la posibilidad de crear tipos y arquetipos. Y yo creo que es una discusión eternamente entretenida que nunca lleva a ninguna parte. Pero a mí, por ejemplo, ya que hablamos de García Márquez, algo que me parece muy significativo de las adaptaciones literarias en Colombia al cine es el prestigio del autor. El prestigio del autor como un respaldo a esa carencia. Y ya que hablas de Ahora o las Violetas, yo recuerdo el caso de Vivis, por ejemplo, de José María Vargas Vila, que él la publica en el 1900. Entonces, hay dos casos que me parece que son muy ilustrativos de lo que era la presencia de Vargas Vila para hacer la ecuación obvia de 2 más 2, éxito de taquilla, con Ahora las Violetas. Una es un caso policial que hubo, judicial diría yo, más que policial, de 2 bogas del Magdalena, que uno asesinó al otro porque el muerto le aseguró a él que Víctor Hugo era mucho mejor que Vargas Vila. Y en ese sentido, adaptar
una novela de Vargas Vila a la pantalla pues era una desmesura emocional, que de todas maneras creaba la curiosidad, que luego se podía traducir en fracaso, sí, porque era una industria que no tenía la solidez del mundo literario. Y el otro es con Ibis, que también hay otro caso muy conmovedor que ameritaría una novela, de hecho, de dos amantes que se suicidaron y decían, si quieren encontrar el motivo de nuestro suicidio, busquen en la página, creo que era 239, si recuerdo bien, de la primera edición de Ibis. Entonces, claro, hay un asesinato alrededor de Vargas Vila, hay un suicidio alrededor de Vargas Vila, pues, y que de cierta forma Vargas Vila es como el antecedente de nuestro Vargas Vila contemporáneo, el rey del improperio, que es Fernando Vallejo, en el sentido en que él también hacía del improperio un arte paralelamente literario. Entonces, esos prestigios son los que han definido también la curiosidad alrededor de, ¿sí? El caso de García Márquez, bueno, es un caso que ya se ha hablado una y otra vez. Yo suelo definirlo como la soledad de Greta Garbo, ¿sí? Porque él amó mucho el cine, pero el cine también lo dejó un poco solo. El cine lo odió a él. Sí, no creo que tanto que lo odiara, porque pero estuvo cerca, lo odió. Rodrigo, digamos que consumó su amor, sí. Que él tenía un amor de espectador, pero era un amor literario donde la desmesura, precisamente, no la podía traducir cinematográficamente. De hecho, yo me atrevería a decir que la adaptación, digámoslo así, más correcta, Tiempo de morir, ¿no? Y la película de Lisandro de Milagro en Roma, que captura la idea de tragedia entre los personajes. Y los de Ruy Guerra, por ejemplo, la fábula de la hermosa palomera. También. O sea, que creo que Ruy Guerra, no sé si compartimos la idea, es tal vez el mejor lector de García Márquez que adapta. Sí, hizo la Cándida Heréndira, ¿no? Sí, claro. Sí, y eso fue un resbalón que todavía no ha parado. Pero hizo la mala hora también. Sí. Antes de que nos sigamos resbalando en el cine hecho con Gao, vamos a ver unos datos y cifras del cine colombiano y ya regresamos a esta conversación. Algunas adaptaciones literarias al cine en Colombia son: en 1922, Máximo Calvo y Alfredo del Diestro dirigen el primer argumental María de Jorge Isaacs, de la que después se han realizado múltiples adaptaciones para cine y TV. Tras esto se han realizado largometrajes de obras literarias importantes como Aura o Las Violetas, de José María Vargas Vila, adaptada en 2 ocasiones, una por Pedro Moreno Garzón y Vicenzo Di Domenico en 1924 y otra por Gustavo Nieto Roa en 1974. Cóndores no entierran todos los días, de Gustavo Álvarez Gardiazabal, dirigida por Francisco Norden, 1984. La mansión de Araucaima, de Álvaro Mutis, dirigida por Carlos Mayolo, en 1983. Obras adaptadas del Nobel colombiano Gabriel García Márquez son: Crónica de una muerte anunciada, de Francesco Rossi, 1987. De la que también se realizó una versión no autorizada en China. Amanecer sangriento, en 1992. El coronel no tiene quien le escriba, de Arturo Ripstein, 1999. El amor en los tiempos del cólera, de Mike Newell, en el 2007. Y Del amor y otros demonios, de Hilda Hidalgo, 2010. En las últimas décadas se han realizado versiones de otras obras como La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo y dirigida por Barbet Schroeder, del 2000. Perder es cuestión de método, escrita por Santiago Gamboa y dirigida por Sergio Cabrera, en 2005. Satanás, de Mario Mendoza, ópera prima de Andy Weiss, 2007. Siempre viva, de Miguel Torres y dirigida por Clich López, en el 2015. Y Que viva la música, de Andrés Caicedo, dirigida por Carlos Moreno, también en el 2015. Estamos en Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital con el cual exploramos todos los cines colombianos. Y en estas relaciones entre el cine y la literatura, en las que hemos venido, pues llegamos al tema de las adaptaciones. Empezamos por Gao, que es un tema larguísimo, pero no es el único. Ha habido muchas adaptaciones de la literatura nacional a nuestro cine.
Sí, justamente tenemos la feliz oportunidad de estar con Miguel. Y Miguel, como yo lo decía en la presentación, tiene una obra teatral clásica, La Siempre Viva, y tiene una novela, una de sus 2 novelas, también adaptada, El Crimen del Siglo, que se convirtió en la película Roa. ¿Cómo ha sido desde tu orilla de autor, desde tu orilla de escritor, de dramaturgo, de novelista, ese trance en términos creativos? No voy a preguntar ni por contrato ni por nada de eso, sino en términos de un padre que ve que su hijo coge un vuelo que a lo mejor no era el que hubiera querido. Bueno, voy a tratar de contestarte la pregunta incluso con la misma palabra que has empleado, trance. Para mí ha sido realmente, para referirme al Crimen del Siglo y respetando mucho a Andy Weiss, un trance amargo. El paso del Crimen del Siglo a Roa, pues yo pienso que Andy es un muy buen realizador cinematográfico, tiene una factura impecable, sabe poner la cámara, sabe narrar muy bien una historia. Pero creo que se encontró con el libro que no era. Yo pienso que esa atmósfera de la novela, ese personaje de Roa, ese ambiente que rodea esas relaciones, el entorno, los escenarios de la ciudad, que en la novela están descritos pues, de una manera descarnada, tratando de describir como eran en su tiempo los barrios, las calles. Era una Bogotá muy sucia. Era una Bogotá muy sucia, de tu novela, como gris, lluviosa. Y sobre todo el ámbito que rodeaba la familia y las amistades. El entorno social de Roa era muy pobre. Era gente pobre. Roa era un tipo que no tenía con qué subirse a un tranvía, que tenía que pedirle a la mamá plata para tomarse una gaseosa, y cuyas relaciones con su mujer eran muy complicadas porque casi nunca tenía trabajo, no tenía cómo dejarle para las lechas de la hija. En fin, era un tipo que se la pasaba rebuscando a ver cómo podía vivir cada hora de la vida. Era muy complicado. Tenía un vestidito, si acaso 2, unos zapatos todos rotos, desfondados, unas camisas todas carcomidas. Era un tipo que tenía caspa, que no se bañaba mucho para no gastar agua. Es decir, era un pobre infeliz, era un pobre diablo, era un tipo invisible por la calle. Y en la película realmente hay una acomodación como de estrato, me lo subieron al personaje y a todo su universo, en el sentido de que están muy bien puestecitos, con unos suéteres muy elegantes, bien bonitos, maquilladitos, eleganticos, y la casa donde vive Roa, el comedor tiene floreros, tiene fruteros, la mujer se ve muy así, muy bonita, muy arreglada, la hija también está muy pispireta, la ropa que luce es muy limpia, la mamá se cambia de chalina en cada escena, viven en un barrio que no está muy ubicado, pero que es un barrio más o menos decente. Es decir, hay como una masfactorización de la historia, ¿no? Los brasileños dijeron una vez la cosmética de la cosmética de la cosmética de la pobreza, que a mí me parece que ese gran legado que nos dejó el neorrealismo italiano con películas como Ladrón de bicicletas, Roma ciudad abierta, Umberto D., es decir, De Sica, Rossellini, Fellini. Una de las cosas que creo que dejaron así como una verdad sellada para el cine es que la pobreza es
hermosamente fotogénica, Rocco y sus hermanos, Visconti. Pero aquí yo no sé qué pasó. Hay como una gran invasión de la televisión en la mente de los directores de cine. Quieren embellecer todo de una manera muy artificial. Y entonces esto me pareció a mí que pasó un poco con El crimen del siglo, en que todo estaba embellecido, maquillado a la fuerza para que se vea más bonito, y en tecnicolor, para que no se vea mucho la pobreza, la miseria. Y claro, ahí se desvirtúa totalmente. ¿Y qué opinas, Hugo? Tú como crítico y espectador, ¿qué opinas de lo que dice Miguel? De la factorización. Pues hablábamos con Miguel precisamente que una de las formas creo que más saludables para un escritor cuando le proponen el negocio de la adaptación de un libro a la pantalla es envíenme el cheque. Y no me inviten al estreno. Y abandonar el libro a la producción porque ya, de hecho, cuando se publica un libro no pertenece al autor, pertenece a los lectores. Eso es Dalton Trumbo casi. Dalton Trumbo, de quien estrenaron una película precisamente en septiembre. Entonces, la circunstancia no es solamente presentarle un padre adoptivo a ese hijo que es la novela o el poema o la obra de teatro, sino cómo lo va a educar, por decirlo así, y es totalmente inesperado, porque tú tienes una relación con el incendio de abril, tienes una relación con el 9 de abril, con la época, pero si hay algo precisamente de la puesta en escena es una gran limpieza en la que parecía que no se tratara de ser ofensivo con el espectador, por decirlo así. Sí, es como una incubadora cinematográfica, ¿no? Pasa por una lavandería. Sí, pero yo creo que es como, yo recuerdo una anécdota de otro escritor que también padeció Hollywood, que fue William Faulkner, ¿no? Cuando lo invitaron y que duró semanas y semanas yendo de cacería con directores y no lo ponían a trabajar y estaba muy feliz recibiendo cheques. Pero no quiero evocar el momento tópico del escritor perdido en Hollywood, sino otra anécdota muy clásica de Faulkner, que fue cuando el presidente de Estados Unidos lo invitó a la Casa Blanca para hacerle un homenaje. Entonces él dijo, si el presidente me quiere conocer, ¿por qué no viene a mi casa? ¿Sí? Si el cine me quiere adaptar, pues sí, pues que tome la novela, pero es un riesgo en el sentido en el que es un barco que parte de un puerto seguro que es la literatura. Sí, es como, cuando un hijo se va de la casa y dice, bueno, yo ya no dependo más de ustedes, chao. Exactamente, tienes razón, eso es, uno vende los derechos. El punto de vista y la mirada que tienen los que compran la película sobre el mundo, sobre el arte, sobre el cine, sobre el teatro, es distinta a la mía, no coincide. Claro, sí. Es distinta, mejor o como sea, pero no coincide. Ellos compran, giran el cheque y tienen todo el derecho de establecer y plasmar su punto de vista en lo que hacen. Y uno ya no tiene nada que ver con eso, se despidió. Así es. Vale, ya continuamos. Este tema nos apasiona mucho a todos, pero vamos a ver el cine colombiano desde otro ángulo con la siguiente entrevista. Una de las labores más importantes que tienen las academias de cine en los diferentes países es la de crear unos premios que resalten lo mejor tanto de la parte artística como de la parte técnica de su propia cinematografía. En este caso se llaman los premios Macondo. Su primera edición fue en el 2010. El porqué de su nombre, el porqué Macondo. Se trata de capitalizar esa imagen de esa aldea mágica en donde pueden suceder al mismo tiempo muchísimas historias porque es un sitio especial, un sitio mágico. Para la edición de este año de los Macondo vamos a tener una participación
sustanciosa. El año pasado lamentablemente no se pudieron hacer, entonces se han juntado 2 años en los cuales nuestra cinematografía ha sido muy generosa. Se han producido muchas películas, alrededor de 48 películas. Dentro de la academia hay 15 especialidades, dirección de fotografía, dirección de arte, etcétera, etcétera. Entonces, cada especialidad vota, obviamente, a través de su experiencia y de su conocimiento sobre esa parte concreta de la cinematografía, vota por mejor dirección de arte, por mejor música original. Y están las otras categorías que son de actores, que son escogidos por los que hacen parte de intérpretes, la especialidad que dentro de nuestra academia acoge a los actores, y así cada especialidad tiene su voto. El premio a toda una vida, el ganador, Luis Ospina. Toda una vida, Poncho, y lo que resta. ¡Bravo! Hablando de Macondo al Barrio, una iniciativa con muy buena acogida. Se trata de acercar no solo al cine, o sea, a las películas, sino a la gente que participa en ella, algunos de sus realizadores o productores o actores o directores, a comunidades y a sitios donde usualmente no se presenta cine, para no solo divulgar nuestro cine, sino ir creando públicos. Estamos en Sin Alfombra Roja hablando sobre las relaciones entre el cine y la literatura en Colombia. Estamos con Hugo Chaparro y con Miguel Torres. Miguel, ¿y qué te pasó con La Siempre Viva? ¿Te pasó también, digamos, esa experiencia un poco desagradable que tuviste con Roa y con El Crimen del Siglo? No, la experiencia realmente todavía no ha tenido lugar. Porque no he visto la película. ¿No has visto La Siempre Viva en la versión de cine, la querido Clich? Me estoy reservando. Creo que algún día la veré. En este caso tengo un cierto temor de verla, en realidad, okay. Eso es cierto. Pero yo sé que eso ya no es un producto mío, es la película de otras personas, un director, unos productores. El cine es una industria, está mirado ya como una necesidad también de rescatar de taquilla lo invertido, cosas en las cuales yo nunca pensé cuando escribí la obra, es decir, mundos distintos, universos diferentes, el teatro y el cine, así como la literatura y el cine son lenguajes distintísimos. En fin, yo siempre deseé tanto a Weiss como a Clara María Ochoa, la productora, que ojalá hicieran una muy buena película con estas 2 adaptaciones, y se trata de eso, aunque se aparten de la novela o de la obra de teatro, eso no importa, con tal de que hagan una buena y ojalá una gran película. Tenga su propia coherencia interna, más que en relación con el libro. Exactamente, que se independice, porque la mayoría de la gente que ve las películas nunca ha leído los libros o las obras de teatro, realmente, eso también sucede. Bueno, hay que decir que La Siempre Viva es un clásico que han visto muchos colombianos, pero... Sí, pero son muchos más los que la verían en cine o la van a ver, claro. No, yo recuerdo, simplemente si estamos cerrando el tema, una experiencia en la BECMA, la biblioteca especializada en cine y medios audiovisuales que tiene la Cinemateca Distrital en Los Altos del Jorge Eliezer Gaitán. Hay que remontar una torre de marfil. Y por distintas circunstancias tuve que estar mucho tiempo cercano a la BECMA, y me acuerdo que al final de los periodos de vacaciones la BECMA era invadida por muchachos que llegaban enloquecidos a pedir que les proyectaran
La ciudad y los perros, La mansión de Araucaíma, de una serie de películas. ¿Será que tienen 100 años de soledad, señor? Todos preguntaban la película y cuál era el fenómeno. La tarea que les habían dejado para vacaciones era leer el libro. Los muchachitos 12 horas antes de entrar al colegio no habían hecho la tarea y querían resolver su tarea viendo la película. Diego, me hubieras dicho, estaríamos cobrando por eso. Claro. Me lo reservé, eso solamente. Está bien. Muy bien, Augusto, ¿y tú qué quisieras No, decir? que hablaba con Hugo en los cortes de que un buen ejemplo de una adaptación, dirección, actuación es Mayolo con La mansión de la Araucaima. Participó indirectamente en el guión que hizo la Ciregui, actuó en la película e interpretó como él quiso que Mutis viera su relato gótico de Tierra Caliente. Sí, hay experiencias muy afortunadas. Sí, es afortunado. Creo que hay otra, pues yo nunca leí la novela, pero la película, pues de todas maneras yo creo que es una de las cosas mejores que se han hecho acá, que es Cóndores no entierran todos los días. No, sin duda, es una gran como película. Yo la novela no la había una cosa que en su momento se señalaba y era esa cosa fantástica, haber trasladado al norte del valle con su calor y tal, Bogotá. a Boyacá, digamos, a Boyacá. Cierto, al altiplano, ¿verdad? Sí, la ruana y la cosa, que por supuesto eso es no respetar el libro, pero sí respetar la esencia. Fran Ramírez. Pero respetar la película. No, exactamente, sí, y no es tanto como el detalle del argumento, sino como el espíritu. Como una película ya independiente es... Porque la mejor forma para que un espectador, lector, se neurotice es tratar de encontrar la página literaria en la página narrativa de la pantalla. Alfred Hitchcock. Creo que sí, pero es como un par de hermanos siameses que uno tiene que saber cuándo le separa el cartílago que los une, ¿no? Ahora recordaba precisamente cuando hablabas de lo de la biblioteca y que iban a ver estas películas. Alguna vez yo terminé de dar una charla en un colegio sobre Madame Bovary y un niño alzó la mano y dijo, ¿la consigo en Blockbuster, la novela? La novela, no dijo ni siquiera la película. La novela. Siempre estará establecida una relación distinta con lo que el espectador quiera encontrar, ¿no? Sí. Pero, pues como decíamos al principio, el tema es entretenido y nunca llega a ningún lugar. Y seguiremos hablando de la relación cine y literatura como una relación tortuosa pero estimulante, ¿no? Total, no, porque siguen casados, pero no se divorcian. O sea que hay que estar siempre ahí pegado a ver qué pasa con eso. Sí. No, y habría que decir además que se han enriquecido mutuamente. Digamos, la literatura de Truman Capote le debe un montón al cine, es una cosa que va y viene todo el tiempo. A mí me pasa que siento con los libros lo mismo que pasa con una biografía. Si tú tratas de hacer una biografía, un biopic luego en la pantalla, que respete como todos los hechos de la vida del personaje, pues haces una cosa terrible. Lo que estamos buscando es como recoger un espíritu y convertirlo en una obra que tenga coherencia en sí mismo. Y en todo caso, bueno, yo creo que la mejor noticia para todos los espectadores es que Bogotá y Colombia se han ido llenando paulatinamente de bibliotecas en donde todos los libros de los que hablamos son gratis. Por favor, vayan, aprovechen las bibliotecas públicas, ya que no hay tantas librerías como quisiéramos, y descubran también todo el cine colombiano. Nuestros libros, nuestras películas son como el álbum de nuestra familia. Y si uno de verdad tiene curiosidad, el mundo es completamente de uno. Estamos aquí con Hugo Chaparro Valderrama, con Miguel Torres. Estamos terminando nuestra conversación sobre cine y literatura en Colombia. Vuelvan, estamos los jueves a las 8 de la noche en televisión, pero además siempre estamos en internet. Esto es Sin Alfombra Roja.